Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el resumen de noticias parlamentarias aquí por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. En esta hora de información les vamos a estar contando todo lo que sucedió durante esta intensa semana dentro de la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué se espera para las próximas comisiones? ¿Cuáles son los proyectos que se han presentado dentro de esta semana? Y lo más importante de lo que sucedió durante todos estos días es cuál es la expectativa para la próxima sesión, para el martes 26 de octubre que viene. Pero antes, como siempre, a esta hora vamos a comenzar con los títulos. Acuerdo político de 10 puntos. Sergio Massa, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, anticipó que desde el gobierno se va a convocar a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores el 15 de noviembre próximo. Consta de 10 políticas de Estado para la Argentina. Agravantes a la tenencia de armas. El diputado del masismo, Ramiro Gutiérrez, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Armas y Delitos contra la Seguridad Pública, que crea nuevas protecciones legales y un abanico de agravantes para aquel delincuente que porte un arma de fuego para delinquir. Un puente al empleo. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, Sergio Massa, presentó el pasado viernes 8 de octubre un proyecto de ley denominado Un Puente al Empleo, que busca transformar los planes y programas sociales en empleo formal de calidad. Proyecto Alcoholemia Cero. El proyecto de ley que comenzó a debatirse en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación propone que ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio nacional con una concentración de alcohol en sangre superior a 0. Etiquetado frontal. El proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, que cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo intentará tratar el próximo martes en diputados, busca prevenir la malnutrición de la población, que de acuerdo con la última encuesta de factores de riesgo del INDEC, en la Argentina el 61,6% de las personas tienen exceso de peso. Bueno, y ahora nos metemos de lleno con uno de los temas más importantes de la semana, que lo adelantábamos en los títulos, y es la presentación en este comunicado por parte del titular de la Cámara Baja de nuestro Congreso, Sergio Massa, de este acuerdo de 10 puntos, tanto para dentro del oficialismo como también de cara a la oposición, para los próximos 20 años. ¿Qué es lo importante y qué es lo que necesita nuestro país de nuestros funcionarios y de las personas que tienen a cargo, bueno, las decisiones políticas que nos atraviesan a todos como sociedad? Y vamos a repasar cuáles son las placas, los puntos más importantes de este comunicado de 10 acuerdos, ¿no?, que presentó Sergio Massa. En primer lugar, construir un sistema educativo del siglo XXI, ¿no?, el siglo en el que estamos atravesando, comprensión de esta era digital que nos obliga a tener una mirada a largo plazo de la Argentina, ¿no? Que se tomen decisiones de cara a lo que la Argentina va a necesitar a futuro, siempre atravesada por la era digital, y quedó muy claro, ¿no?, por supuesto que con la pandemia y con el COVID-19 tuvimos muchísimos desafíos por delante para afrontar con la utilización de la tecnología. El segundo punto de estos 10 que presentaron para un acuerdo, ¿no?, tanto para adentro como para afuera de la fuerza política, es romper la idea de pobreza cristalizada, salir del esquema de programas sociales e ir al esquema de programas de empleos y capacitación laboral, y esto por supuesto viene relacionado, ¿no?, y viene de la mano con la presentación de este proyecto de Un Puente al Empleo, cuyo objetivo final es transformar los programas y planes sociales en empleo genuino de calidad, y por sobre todas las cosas que aquellas personas que ingresen en este programa y que estén también capacitados para hacerlo se puedan sostener en lo que se llama la empleabilidad. Seguimos repasando entonces cuáles son estos puntos más importantes del comunicado de los 10 acuerdos, y es la sustentabilidad a largo plazo respecto de la matriz de endeudamiento, no tomar deuda para, bueno, otras cuestiones que no sean infraestructura o instrumentos de desarrollo intergeneracional. Es también
un llamado de atención, ¿no?, a la oposición y a lo que fue el gobierno anterior, y esto, repetimos, ¿no?, de cara también puertas adentro al oficialismo. Y también el cuarto punto de estos 10 acuerdos básicos para la construcción de una Argentina para los próximos 20 años es la matriz exportadora y la potencia del sector agroindustrial, porque lo que proponen es aprovechar la potencia de su producción y de sus proteínas para agregarle valor y trabajo argentino, dando solvencia desde la balanza comercial. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, no solo ser un país exportador, sino también producir nosotros nuestra propia manufactura y nuestros propios productos industrializados para agregarle un valor agregado y de esta, valga la redundancia, y de esta forma también generar empleo genuino de calidad. Está todo enmarcado dentro de la batería de opciones que da el gobierno para de cara a crear empleo genuino de calidad. El último punto, el intermedio, digamos, para llegar a la mitad de estos 10 acuerdos es energías, tanto las tradicionales como las renovables, como sus productos primarios mineros. Agregarle valor para generación de dólares y también de empleo. Claro, para que ingresen divisas, también para generar puestos genuinos de empleo. Y está muy relacionado con el punto anterior, ¿no?, con la generación de empleo genuino de calidad, y además el punto energético también está muy vinculado a lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no?, a todas las energías sustentables y, por supuesto, el último punto que decía, al ingreso de divisas. El sexto punto son presupuestos mínimos ambientales acordados. Argentina es deudor desde lo financiero, pero es acreedor desde lo ambiental, y hay que encontrar un punto de equilibrio para que se cuantifique, ¿no?, qué proponen los países en vías de desarrollo, como en nuestro caso, que somos, como bien explican el punto, acreedores de materias primas. Lo que buscan la mayoría de los diputados y diputadas que se han expresado extensamente aquí en la pantalla de DTV es generar un valor agregado para que todas las materias primas puedan ser cuantificables con justamente otro precio y el ingreso de divisas, y está muy vinculado con el cuidado del medio ambiente. Y también hablamos la semana pasada de la incidencia y la participación que tuvieron algunos representantes de la Cámara Baja y también de la Cámara Alta en la Cumbre del Clima. Y hay otra cumbre muy importante que se va a desarrollar en los próximos días y en la cual también nuestros representantes van a estar presentes. Séptimo punto, regulación, incentivos fiscales y los procesos de desarrollo de capital humano para ser exportador de talento y de conocimiento. Bueno, este es un punto muy vinculado también a la educación, ¿no?, y a cuál debe ser el rol del Estado para poder fomentar todos estos espacios. Octavo punto, autorregulación y autocontrol de la política en los tres poderes del Estado, mecanismos de control y seguimiento de los tres poderes para que la estabilidad que pretendemos tenga mecanismos de control que permitan señalar a aquellos que se desvían. También dentro de este acuerdo que lo presentó Sergio Massa, pero por supuesto tuvo un amplio consenso dentro de su espacio. Ya para terminar, los últimos dos puntos. El noveno es cambios en nuestro servicio exterior, entendiendo que el mundo ha cambiado, cómo nos adaptamos, ¿no?, a las nuevas exigencias internacionales, cuáles son las demandas principalmente de todo lo que propone el mundo digitalizado. Está relacionado también con uno de los primeros puntos. Y para culminar, el décimo punto plantea un nuevo acuerdo federal, no solo desde el punto de vista fiscal, un régimen que defina bien responsabilidades y recursos en un marco de un proceso de desconcentración que necesita el país. Estos fueron los 10 acuerdos básicos, entonces, que propone una nueva Argentina para los próximos 20 años de todas las fuerzas políticas, y lo que se espera es que haya un amplio consenso, ¿no?, en todos estos puntos que atraviesan energía, sustentabilidad y muchísimos puntos muy importantes para nuestro país. Y ahora, respecto a estas cuestiones, quien se expresó en la cadena internacional CNN fue el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y abordó todos estos puntos. La identidad de un gobierno la define la agenda de gobierno. Más allá de la cuestión discursiva, obviamente en política las cuestiones discursivas o las cuestiones de prejuicio ideológico, digamos, determinan algunas cosas, pero el fondo de la agenda de un gobierno lo define la acción, lo que hace. Y este es un gobierno que a los trabajadores de clase media argentina les bajó impuestos con el impuesto a las ganancias que el gobierno anterior había prometido y no cumplió, más de 1.200.000 trabajadores.
Este es un gobierno que le bajó a las pymes el impuesto a las ganancias al 25%. Este es un gobierno que cambió la matriz del sistema tributario de los profesionales con el monotributo. Cuando usted en algún momento de la entrevista me hacía mención al tema de las cosas que no contamos, yo creo que efectivamente a nosotros nos falta potencia para contar el esfuerzo por imponer la agenda de clase media que la Argentina tiene y necesita. Y que en todo caso es un error nuestro, que tenemos que asumirlo como tal, mío y del presidente, y de tratar de trabajar para identificar esa agenda de la Argentina con la agenda del gobierno. Hablo mucho con el presidente y nunca aparece, digamos, la discusión del 23 como un tema que nos vaya a poner ni siquiera en tensión dentro de la coalición. Nosotros tenemos que llegar con un gobierno que logre la mayor confianza de los argentinos, con un frente de todos que logre la mayor credibilidad posible entre los argentinos, y después las cuestiones de candidaturas en una coalición son secundarias porque lo que definimos son roles y tareas en la administración del gobierno y en la representación de la sociedad. Pero me parece que el contexto en el que estamos hoy en la Argentina, con una crisis primero por el fracaso de Macri, agravada por la pandemia, y una situación que de alguna manera nos puso a nosotros en un test, en un negativo en el test electoral, nos obliga a pisar la pelota, a escuchar a la gente y no estar pensando tanto en términos personales, sino más bien en términos de gobierno. Bien, ahí lo escuchábamos entonces al presidente de la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina, Sergio Massa, realizando un análisis, ¿no?, sobre lo que es nuestra coyuntura social, nuestra coyuntura política también, qué va a suceder de cara a las próximas elecciones legislativas generales este 14 de noviembre. Y no solo también habló de todos estos temas, sino que también se refirió a lo que va a suceder de cara al año que viene y a lo que se llama la pospandemia, ¿no? Esto decía. El tema educativo, inexorablemente somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento, y así como a la luz de la revolución industrial nació un sistema educativo que establecía módulos, presentismo, uniformes, horarios que estaban asociados a la salida del alumno, del educando hacia la fábrica. Hoy tenemos que construir un sistema educativo asociado a esta revolución de la tecnología y el conocimiento de la que todos somos convivientes. Tema medio ambiente. Hace poquitos días participé del G20 de presidentes de parlamentos y Argentina, como usted bien sabe, es acreedor en materia ambiental y deudor en materia financiera, y claramente esa sostenibilidad a la que contribuye ambientalmente Argentina en el orden global y que tiene ahí en las emisiones de metano, producto de la cantidad de cabezas de ganado que tiene la Argentina, una alarma encendida, requiere que tengamos una política en materia de ley de bosques, inversión en todo lo que tiene que ver con captura de emisiones de metano para poder sostener esos niveles que Argentina tiene ambientalmente. No tengo ninguna duda de que la economía argentina tiene vectores enormes para crecer, para recuperarse en el mercado interno, que representa el 70% del Producto Bruto Interno, pero además también para aumentar la facturación a partir de la mejora de sus exportaciones. Cuando uno mira la ley de agroindustria que hoy está en marcha, en discusión en el Parlamento, calcula que podemos aumentar entre 14 y 18 mil millones de dólares en 3 años las exportaciones, agregándole valor al campo, a las proteínas. Cuando uno mira el sector hidrocarburos, uno calcula que podemos ir entre hidrocarburos, minería e hidrógeno, podemos ir en 3 años a más de 15 mil millones de dólares de inversión. Es decir, la economía argentina tiene instrumentos, el turismo, la generación de inversión pública, 2,5 puntos del Producto Bruto el año que viene van a estar afectados solo inversión pública a partir de una decisión del presidente de incluir en el presupuesto mucho de lo que ustedes llaman New Deal, de reactivación a partir de inversión pública y generación de empleo. Y entonces, inexorablemente, la economía argentina tiene potencial.
Bueno, ahí lo escuchábamos también al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, incorporando conceptos como el turismo, también la inversión pública. Habló de la agenda ambiental, cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente como país y además como pertenecientes a la región latinoamericana, ¿no? ¿Qué compromiso tenemos con el calentamiento global y con el cambio climático? Habló de educación, habló de la coyuntura política y social y también tocó algunos temas muy importantes que refieren a nuestra República Argentina. Lo compartimos. Acuerdos alrededor, como bien decía usted, de los temas de deuda. Argentina tiene inexorablemente que restringir al Estado a tomar deuda en los casos en los que hay inversión en infraestructura, en educación, en los temas que tienen impacto intergeneracional y salir de la lógica en la que los gobiernos toman deuda para financiar gasto corriente, porque eso va a ser a la fortaleza de la moneda, pero además va a permitir tener previsibilidad de largo plazo. En el año 2002 la Argentina tenía aproximadamente 2 millones de programas sociales que de alguna manera funcionaban como una herramienta o como un paliativo por la pérdida de empleo que se produce en la implosión del año 2001. En el año 2015, luego de una curva de recuperación del empleo, habíamos llegado a apenas 150.000 programas sociales, pero en el año 2019 ya superamos los 800.000 programas sociales y con el advenimiento de la pandemia y la caída que tuvimos en la Argentina y en el mundo del empleo, se superó el 1.000.000 de programas sociales. Hoy el presidente, casualmente, firmó un decreto para reconvertir los programas sociales en programas de empleo, que lo que permite es que esa ayuda, ese aporte que hace el Estado sea tomado como parte del salario del trabajador y el empleador complemente ese salario, tenga un beneficio impositivo en materia de lo que son impuestos de la seguridad social y el trabajador pueda realizar su aporte y tenga su seguro. Ese es un tema que claramente la salida hacia el empleo requiere de acuerdos y de política de largo plazo. Y ahí lo teníamos entonces a Sergio Massa en comunicación con la cadena internacional CNN, haciendo un análisis muy profundo sobre toda nuestra actualidad argentina en muchísimos puntos: economía, política, sociedad y cultura, básicamente abordando también la agenda ambiental y el turismo. Y ahora, quien se refirió también a este acuerdo político de 10 puntos básicos para lo que necesita nuestro país en los próximos 20 años, es un diputado de la oposición, Facundo Suárez Lastra, de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires. Habló específicamente del diálogo y qué es lo que se necesita para hacer política en nuestro país. Lo escuchamos. Yo creo que en política no hay que temer, hay que animarse y ser muy firme, digamos. Yo veo con buenos ojos el decálogo de propuestas del presidente de la Cámara. Me parece que le faltan otras, le falta ahondar, le falta precisiones y le falta densidad política a nivel nacional. El presidente del Congreso es una cosa, el Poder Ejecutivo es otra, la agenda parlamentaria de este Congreso está, y no hablemos de este Congreso, en general del Congreso está muy alineada a la impronta que ponga el Poder Ejecutivo Nacional, las iniciativas que ponga el Ejecutivo. Entonces no sabemos hasta qué punto esta buena voluntad del presidente de la Cámara, de Massa, expresa al conjunto del gobierno. Pero yo diría que la situación del país es lo suficientemente difícil, complicada y frágil como para que estemos atentos y abiertos a cualquier perspectiva de diálogo, siempre con cuidado, sin miedo, pero con mucho cuidado, sabiendo que le falta mucho al gobierno nacional de demostración de apertura, de criterio, de formular propuestas. Se esconden todas las cartas, no sabemos cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario. El propio presupuesto no está siendo tratado como corresponde, se presentó hace un par de meses, todavía no está el Congreso funcionando con los funcionarios del gobierno informando. Entonces, la mayor de las aperturas, sin miedo, pero con el cuidado del caso. Seguimos sumando voces que pasaron aquí por DTV, el periodismo en el Congreso, y ahora es el turno de José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal por la provincia de Mendoza, que también se refirió respecto a esta presentación de los 10 puntos, acuerdos básicos de lo que necesita nuestro país, sobre qué necesitan los políticos, ¿no? ¿Qué necesita la política para llevar adelante todo este tipo de consensos? Lo escuchamos. El día 15 nos tenemos que sentar todas las fuerzas políticas para proponerle a la ciudadanía, al ciudadano común, una propuesta de gobierno, de participación de las distintas fuerzas políticas para lograr mejorar esto
primero, de lograr entre todas las fuerzas políticas y económicas disminuir la inflación. La inflación no la va a lograr gobernando una sola fuerza política, ni un solo frente. Se necesita de un gran acuerdo. Y para ese gran acuerdo tiene que haber personas responsables, que no son la candidata Vidal de la capital, la verdad que le tengo mucho aprecio, pero es muy irresponsable Lilita Carrió, ni el diputado nacional Juez. Es decir, ¿a quién veo como alguien muy responsable? Al anterior presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que descalifica rápidamente esas apreciaciones mediáticas con tapones de punta, que no quieren un consenso y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para provocar políticas de Estado que permitan, como por ejemplo en mi provincia, que el boleto de colectivo no se lo aumente como se lo pretende, que la provisión de los servicios públicos lo sea cuidando el interés económico de los usuarios y consumidores, que los precios dejemos de pensar que es solamente un problema de emisión monetaria, sino que lo es del fuerte poder dominante que tiene un grupito de 12 empresas que producen los alimentos, de 6 empresarios que distribuyen en 6 supermercados. José Luis, es decir, necesitamos una fuerza política fuerte que logre consenso para encaminar la economía de la Argentina. Ya escuchábamos entonces cuáles son las necesidades de unidad y equidad federal por la provincia de Mendoza con la voz del diputado José Luis Ramón. Y para cerrar todo este bloque de análisis de los 10 acuerdos básicos que presentó el presidente de la Cámara, vamos a sumar una voz oficialista. Esta vez hablamos de Pablo Yedlin, del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, quien se refirió a este acuerdo y mostró una clara adhesión. También habló sobre lo que va a suceder después de este 14 de noviembre, que lo escuchamos. Escuché el llamado al diálogo que hizo el presidente de la Cámara, obviamente con el que comparto y coincido. La Argentina tiene que ponerse de acuerdo en los grandes temas. Yo creo que la sesión de este martes es un gesto en ese sentido que tenemos que solidificarlo. Los argentinos hemos peleado mucho, pero ya la verdad que deberíamos intentar por lo menos buscar algunos acuerdos. Yo he visto algunos de los debates televisivos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires en la tele, y la verdad que me parece que hay muchas más discusiones de las que acuerdos, que es lo que debería haber. Me parece que esos son los temas en donde los argentinos no deberíamos tener grietas, ¿no? Son temas que obviamente nos atraviesan, que forman parte de nuestro sentir nacional. Deberíamos ponernos de acuerdo. Lamentablemente no es tan así, porque cuando uno entra en el detalle de estos temas o quiere mejorarlos de una manera u otra, encuentra múltiples oposiciones o múltiples conflictos en el desarrollo o en los detalles del desmenuzamiento de estos temas. Pero ¿quién no quiere un país que vuelva al crecimiento, un país que siga apostando, como la apuesta a la Argentina, a la educación pública y gratuita, a la educación universitaria gratuita, a un país que apueste a la salud como un derecho y el acceso al medicamento como un bien social, un país que intente industrializarse y generar empleo, un país que deje atrás la triste historia de los planes sociales? Ahí lo teníamos a Pablo Yedlin también abordando los puntos principales que plantea este desglosamiento de 10 acuerdos básicos para los próximos 20 años, no solo para su bloque oficialista, sino también para los de las diferentes fuerzas políticas que trabajan aquí dentro de la Cámara Baja. También lo escuchábamos a Ramón hablando de que tiene que haber un fuerte consenso para que esto se lleve a cabo de manera exitosa, ¿no? Y ahora cambiamos de frente el ángulo de la información y hablamos sobre este proyecto para erradicar la violencia institucional, y quien nos va a explicar exhaustivamente cuáles son los puntos más importantes es nuestra compañera Luciana Fernández. Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sofi. Un placer, como siempre, estar en la pantalla de Diputados TV. Y hoy les voy a contar sobre un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional. Este proyecto tiene varios diputados como autores y vamos a ver de qué se trata, quiénes son esos diputados, incluso cuáles son los fundamentos principales de este proyecto de ley. Y establece lo siguiente. Como autores en este proyecto tenemos a la diputada nacional Paula Penaca, al diputado nacional Hugo Yasky y al diputado
diputado nacional Leonardo Grosso. Y establece lo siguiente: propone crear centros para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional, brindar acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas. Como podemos ver, uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es crear las herramientas necesarias para prevenir y erradicar la violencia institucional. La violencia institucional es aquella que es ejercida por miembros de la fuerza, es decir, por policías, por miembros de las fuerzas de seguridad e incluso del servicio penitenciario. Y para nuestra ley argentina, lo que considera como violencia institucional es todo acto que se realice ya sea por acción o por omisión y que lesione física o psicológicamente a una persona al punto tal que vulnere y lesione derechos humanos fundamentales. Vamos a ver en una segunda placa un poco más de contenido que tiene este proyecto de ley y establece la reparación económica a los causavientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional. También establece crear el Registro Nacional de Violencia Institucional. Este punto del Registro Nacional es muy importante porque lo que pretende en este proyecto es crear un órgano especializado en esta temática. Es decir, si una persona sufre alguna situación de violencia, por ejemplo, por un agente de la policía, la idea es que esa persona no recepcione su denuncia en una comisaría, sino en este centro especializado. Y uno de los puntos importantes también de este proyecto es que establece garantizar la imparcialidad en la investigación judicial. Es decir, si se está investigando a uno o varios miembros de una fuerza determinada, esa fuerza no va a poder actuar como auxiliar de la justicia en la investigación en esa causa concreta. Así que ahora vamos a ver en una tercera placa cuál es el objetivo también de este proyecto de ley. Y establece crear el Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias. También establece prohibir a las fuerzas de seguridad portar armas letales en manifestaciones públicas. Es decir, este proyecto tiene varios puntos importantes. Aquí tratamos de seleccionar quizá los más trascendentales, los más relevantes. Pero otro de los puntos importantes que establece el proyecto tiene que ver con fomentar la capacitación y la educación a todos los miembros de las fuerzas, no solamente de policía, sino fuerzas de seguridad, incluso del servicio penitenciario, y también de esta manera poder dar cumplimiento a los tratados internacionales, a las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico argentino, y de esta manera justamente poder erradicar y prevenir la violencia, también poder perseguir a todas aquellas personas que hayan cometido algún delito que encuadre dentro de lo que es la violencia institucional y sobre todo, y lo más importante, poder dar un acompañamiento a las víctimas e incluso a los causavientes, no solamente desde el punto jurídico, sino también desde un punto de vista psicológico y social. Muy bien, clarísimo. Luciana Fernández entonces explicando muy exhaustivamente de qué trata este proyecto entonces. Y hasta aquí hemos llegado con el primer bloque de información, pero quédense del otro lado que ya volvemos con mucho más. Y volvemos con mucha más información parlamentaria de todo lo que sucedió en esta semana en el Congreso de nuestra nación Argentina, en la Cámara Baja, y un tema muy importante que presentó el diputado oficialista del masismo Ramiro Gutiérrez, del Frente de Todos, es ¿cuáles van a ser las nuevas legislaciones para aquellas personas que delincan y además un agravante que con un arma de fuego provoquen la muerte de otra persona respecto a los temas legales, ¿no? Esto decía el diputado. Esto hay que trabajarlo con mucha seriedad, hay que tener una planificación estratégica, no sirven las medidas coyunturales, hay que entender lo que está sucediendo en su dimensión. Una persona hoy tiene fácil acceso a un arma de fuego. Es real esto. ¿Legal o ilegal? No, ilegal. Para delinquir. Para delinquir hoy en nuestro territorio, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, es muy fácil el acceso. Hay personas que montan sobre eso toda una estructura ilegal de acopio, de alquiler, de sustracción de armas a pedido,
Las armas de un personal de la Fuerza de Seguridad dan cartel cuando se roban. Un arma, lo conversábamos la otra vez, un arma frecuente, común, una pistola 22, puede tener entre 15 y 17 balas en su cargador, son entre 15 y 17 vidas. Es una munición, la bala que está dentro de esas armas, es una munición subsónica, es decir, que cuando entra al cuerpo, la bala recorre y va destruyendo, por eso se la llama la bala que camina, y hay que tomar una determinación. Yo he presentado en el día de hoy una ley que va directamente al arma en las manos de los delincuentes. Nosotros tenemos un problema, no hay que enojarse con el problema, hay que buscar la solución rápidamente, no hay que sacarle compromiso ni trabajo. El arma es problemática, hay que ir a buscarla. Y parte de esa orden de ir a buscar las armas tiene que emanar de este poder del Estado. Ahí lo teníamos a Ramiro Gutiérrez, entonces el propulsor de este proyecto de ley, Armas y Delitos contra la Seguridad Pública, y vamos a seguir muy de cerca cuál va a ser su tratamiento en comisión y además su posterior tratamiento de llegar a una sesión. Y ahora cambiamos rotundamente el ángulo de la información. Uno de los temas que sigue vigente en esta agenda parlamentaria es la presentación de un puente al empleo, este proyecto que presentó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que busca transformar los planes sociales, los programas sociales en trabajo genuino de calidad y que esto se sostenga en el tiempo con un montón de herramientas que el Estado facilita para todas aquellas personas que se encuentren en esta situación. Y tenemos para compartir con ustedes algunas placas que muestran los puntos más importantes, ¿no?, de lo que plantea este proyecto. Y en primer lugar, busca consolidar cuál es el objetivo, ¿no?, la génesis por el cual se presentó este proyecto, que responde obviamente a una necesidad y a un reclamo de la oposición y también dentro del mismo espacio oficialista. Bueno, busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a las y a los trabajadores y a los distintos sectores de la economía. Con el concepto de previsibilidad, lo que quiere decir es que aquellas personas que cobran un plan social, que se encuentran dentro de algún programa que brinda el Estado, no tienen la capacidad de trazar una estrategia a futuro, y este proyecto lo que busca es transformar esta ayuda, esta curita, podríamos decir, en empleo genuino de calidad que se pueda sostener en el tiempo y que todas estas personas puedan generar una cultura a futuro de cómo quieren vivir su vida dignamente. También el concepto de dignidad es otra de las abstracciones que tomó el oficialismo para defender justamente la presentación de este proyecto. También tiene como objetivo principal transformar de manera gradual y con un criterio federal a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal de calidad. Incluyen también el concepto de forma gradual, ¿no?, que se va a dar esto porque durante los primeros 12 meses, estas personas que se encuentren en la situación de incluirse en este proyecto, en este programa, van a seguir percibiendo el plan, los programas sociales dentro de los cuales estén, y también van a recibir un salario como parte retributiva, ¿no?, de su trabajo. Es un programa histórico que va a transformar la vida de casi 1 millón de argentinos y argentinas que se encuentran en esta situación, que son sensibles de ingresar justamente a este plan, y además las empresas, cuál es la relación, ¿no?, que tienen no solo aquellas personas que se encuentran en la situación más vulnerable, sino también cuáles van a ser los beneficios para las empresas que contraten a personas en esta situación. Bueno, van a tener beneficios como, por ejemplo, la reducción de cargas sociales por 2 años. Esto va a estar amparado por el Estado, ¿no?, que justamente lo que propone es que esto sea sostenible en el tiempo, que las personas puedan trazar su vida a nivel cultural, ¿no?, a lo largo de los años, y que no sea solamente un parche. Respecto a esto tenemos una voz oficialista. El diputado Walter Correa se refirió a este proyecto, mostró una clara adhesión y esto decía. Lo primero que se me ocurre a mí como trabajador es resaltar el desempeño de los compañeros y las compañeras que están en los planes, porque realizan diversas actividades, tanto para los estados municipales como para las cooperativas. O sea, ninguno deja de ser trabajador. Y me parece sumamente positivo el hecho de trasladar esos compañeros trabajadores y trabajadoras que no tienen la posibilidad de tener un trabajo
en relación de dependencia, con recibo de sueldo, con todo lo que configura la ley de contrato de trabajo, es sumamente positivo y que a medida que estamos saliendo, porque sí estamos saliendo de la pandemia, yo te comento algo, los otros días en un relevamiento de sindicatos industriales en la provincia de Buenos Aires se incrementaron 100.000 puestos de trabajo. Bueno, bienvenido sea que estos compañeros hoy puedan acceder desde los planes, de trabajador de los planes, hasta a ser trabajadores de relación de dependencia, con todos los derechos, con todas las conquistas que hemos obtenido a lo largo de muchos años. Así que me parece sumamente positivo. Y nosotros como organizaciones sindicales, a estos compañeros y a estas compañeras, nos tenemos que abrazar, nos tenemos que incorporar para que puedan tener un avance social de la clase. Así que yo la verdad que estoy sumamente a favor de este proyecto de Sergio y también de la disposición del decreto, ¿no?, que acelera, digamos, esta situación para que esos compañeros y compañeras puedan acceder al trabajo digno, ¿no? Y ahora sumamos una voz opositora. El diputado nacional Alejandro Cacase de la Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis también se refirió a este proyecto de un puente al empleo que no estaba muy en acuerdo y esto decía. Deben quedar muy claros los contrastes del modelo de país que cada fuerza tiene. Es decir, Juntos por el Cambio tiene una visión de una economía abierta, integrada con el mundo, modernizada, con un Estado más inteligente en su inversión, pero dejando mucho espacio para que el sector privado desarrolle su actividad. Y la visión del Frente de Todos es muy distinta, es de una economía bastante más direccionada, planificada, intervenida por el Estado, con precios regulados, con mucho proteccionismo en el ámbito comercial. Entonces, lo que me parece sobre todo importante es que esas diferencias sean nítidas. Y un poco la elección sirve para eso. La elección es una instancia donde se contrastan o se confrontan visiones del país. Creo que lo que le conviene a Juntos por el Cambio, lo que nos conviene como fuerza política, lo que debemos hacer como fuerza política, es marcar el contraste de cómo pensamos nosotros y cómo llevaríamos adelante un gobierno diferente en el 2023. Y eso es lo que creo que la ciudadanía espera ver, el contraste entre las plataformas de los distintos frentes. Entonces, cuando viene Massa y dice, conversemos sobre estos 10 puntos y que son un catálogo de generalidades, pero las generalidades deben llevarse a propuestas. Porque por ahí todos estemos de acuerdo en que haya que generar empleo, todos estamos de acuerdo en que hay que recuperar la economía, pero las visiones de cómo hacerlo son sustancialmente diferentes. Claro, todos están de acuerdo en la generación de empleo genuino y de calidad, pero el tema son las formas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos a seguir y las herramientas para utilizar? Y por eso vamos a terminar de repasar los puntos más importantes que propone este proyecto de un puente al empleo, que plantea que los trabajadores y trabajadoras podrán mantener su plan o prestación como complemento al salario durante 12 meses. Durante el primer año van a seguir percibiendo la prestación estatal y además van a percibir su nuevo salario por el trabajo en blanco, ¿no? En definitiva, que es lo que busca conseguir este proyecto, y los y las beneficiarias van a tener que capacitarse y complementar cursos de formación en oficios, lo que les va a permitir tener una herramientas, ¿no?, en general, y los conocimientos necesarios para poder sostenerse en este ámbito de la empleabilidad. Justamente este proyecto lo que busca es que no sea solamente un parche o un momento en el que las personas tengan trabajo genuino, sino que lo puedan sostener, y por eso la generación de herramientas propias para desarrollarse en estos ambientes es clave. También otras claves del proyecto es alivio económico a las pymes, pequeñas y medianas empresas, capacitación para empleados y empleadas, capacitación constante para desarrollar herramientas y puente del plan social al plan de empleo. Por último, esto es la génesis, ¿no?, lo que plantea que se cambie el plan por trabajo. Y por último, esta es la última placa de repaso, va a permitir a cada trabajador y a cada trabajadora acceder a una obra social y a una aseguradora del riesgo de trabajo, que es lo que dice básicamente que tiene que ver con un empleo de calidad y en blanco para poder sostenerse. Ahora sumamos una voz del Frente de Izquierda Socialista. El diputado Juan Carlos Giordano se refirió a este tema y lo escuchamos. Todas las iniciativas del gobierno son parciales, muchas de ellas son confusas.
Lo que hace falta es trabajo genuino, trabajo en blanco, salarios dignos de acuerdo a la canasta familiar, ojo con los planes sociales que la mayoría son de indigencia. Inclusive el gobierno nacional pagó ATP, que es parte del salario, a muchas empresas, muchas de ellas que son multinacionales y no los necesitan. Ahora, la canasta familiar en nuestro país está en 108.000 pesos. El 80% de nuestras jubiladas y jubilados percibe 25.000 pesos de jubilación mínima. Recordemos que el gobierno decía que la movilidad jubilatoria iba a beneficiar a los jubiladas y jubilados. Y la mayoría de los trabajadores tiene ingresos promedio de 50.000 pesos. ¿Por qué no tener trabajo genuino? ¿Por qué no tener un salario digno? Y bueno, los grandes empresarios están completamente desbocados. Fíjese que la inflación interanual es del 52%. Bueno, Giordano, ahí... Bien, lo escuchábamos a Juan Carlos Giordano de la izquierda socialista, también dando su visión y también de su fuerza política respecto a este proyecto de ley, un puente al empleo, que también vamos a analizar en las próximas semanas porque necesita su trabajo en comisiones y además su próxima implementación de llegar a legislarse. Ahora cambiamos rotundamente el ángulo de la información, vamos a abordar uno de los temas principales que también recordábamos en los títulos del día de hoy y es el tema alcoholemia cero. Recordamos que el martes pasado, 19 de octubre, hubo actividad presencial en comisiones, en la Comisión de Transporte. Se abordó este tema que ya rige en algunas provincias como en Córdoba, como en Jujuy, obviamente en otros países del mundo, que aquellas personas que estén al volante de cualquier transporte tienen que contar con 0 alcohol en sangre. La actual legislación permite un 0,5 gramos de alcohol en sangre y lo que se busca, y 0,2 para motociclistas, obviamente todos aquellos que sean trabajadores registrados del transporte tienen 0% de alcohol permitido en sangre. Y esta ley lo que busca es que sea un 0% para todas aquellas personas que desean manejar, cualquiera sea el vehículo al que se suban. Tenemos una voz oficialista que se refirió a este tema, Karim Alume Esbodio, del Frente de Todos por la provincia de San Luis, decía lo siguiente. Creo que es un proyecto interesante que ha mostrado en las provincias que lo han aplicado resultados bastante interesantes. No solamente porque disminuye lo que es la casuística accidentológica que implica el consumo de alcohol, sino también porque tiene que ver con la otra parte, la parte judicial de la reparación de daños, que muchas veces la gente que provoca un accidente en condiciones o superando los límites alcohólicos, no tiene en cuenta lo que es toda esa casuística que después se ve en tribunales, de una responsabilidad que se agrava fuertemente y que compromete en muchos casos el patrimonio de muchas personas. En ese sentido, creo que en las provincias que se ha aplicado con controles estrictos, ¿no es cierto? Muchas veces sabemos que en Argentina hacemos las leyes y después los controles a nivel jurisdiccional no existen o no funcionan. La Argentina tiene que tener un cambio cultural con respecto al consumo de alcohol y la conducción de vehículos que implique medidas fuertes tomadas por parte del Estado. Lo podemos ver en distintos lugares de la Argentina, elijamos la provincia o la ciudad de Buenos Aires que querramos, cuando el conductor lo detiene alcoholizado y se va a su casa. Yo me recuerdo siempre lo que es el sistema en varios estados de Estados Unidos, se paga con prisión efectiva conducir alcoholizado y poner en riesgo la salud o la integridad de las demás personas. Entonces la Argentina tiene una cuestión cultural preocupante que hay que comenzar a trabajarla. Creo que el alcohol cero al volante es una herramienta muy interesante para hacer ese cambio cultural. ¿Qué cambio cultural que implica? Te doy un simple ejemplo. Si vos te vas a un asado, a una juntada, el alcohol cero implica un cambio cultural de vos tratar de ver cómo vas a hacer si vas a consumir alcohol para volver a tu domicilio. Hoy en día lo que se hace culturalmente, bueno, tomo poco, claro. No tomo tanto, total yo tomo, pero puedo conducir igual, no tengo ningún problema. Entonces eso es un cambio cultural que se debe hacer.
Y hoy lo teníamos al diputado nacional representando a su provincia de San Luis con nuestro compañero de piso Pato Méndez. Vamos a seguir muy de cerca también qué es lo que va a suceder con este proyecto de ley Alcohol Cero para toda la República Argentina, y hablando de ámbitos saludables y seguros y qué es lo concerniente no a nuestra salubridad, Luciana Fernández, nuestra compañera, nos trae un nuevo proyecto para examinar exhaustivamente sobre los puntos principales. Así es, Sofi. Este proyecto tiene una particularidad porque fue presentado por el presidente de la Nación y vamos a ver en unas plaquitas en qué consiste, porque la idea justamente es crear ambientes saludables y seguros, ambientes laborales saludables y seguros. Establece lo siguiente: el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. Es decir, este proyecto de ley establece crear un órgano colegiado y paritario que sirva como consulta y participación dentro de lo que es el establecimiento, la empresa, incluso las entidades públicas. Este comité en principio va a estar integrado por representantes tanto del sector de los trabajadores y trabajadoras como también por representantes de lo que es la parte empleadora. En principio por partes iguales, salvo que los convenios colectivos de trabajo establezcan otros montos y otra forma de distribución. Vamos a ver en una segunda placa. El proyecto sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OIT. Crea un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. Este comité deberá contribuir a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como cualquier otra forma de discriminación. En este proyecto, a este órgano colegiado se le da diversas funciones y diversas competencias, porque no solamente las que dijimos, sino que también van a tener la posibilidad de promover acciones, de garantizar trabajos, garantizar programas para contribuir a un ambiente seguro y saludable, y sobre todo van a poder los representantes de estos comités que representan a los trabajadores y también a los empleadores, a la hora de detectar alguna deficiencia o que no se cumplan con las medidas que establece la ley, van a poder comunicar a la autoridad de aplicación, que en este ámbito la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación e incluso el Ministerio de Trabajo de las respectivas provincias. Y vamos a seguir a ver qué establece este proyecto. Se creará un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención. Es decir, todos estos puntos que estuvimos explicando y mencionando se van a hacer dentro de lo que son los mecanismos institucionales, siempre respetando esa relación entre el trabajador y el empleador. Incluso la creación de estos comités mixtos dentro de los ámbitos laborales son recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo y que incluso están plasmados en los tratados que tienen raigambre constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico argentino. Y como para terminar, en una última placa, dice que será obligatorio para las empresas donde se desempeñan más de 100 trabajadores y trabajadoras, mientras que en las unidades productivas de dimensiones inferiores se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, en este contexto en el cual se está pensando la reorganización del trabajo, es sumamente importante darle espacio y darle participación a los trabajadores. Por eso en esta ley se propone la creación de este órgano colegiado justamente para poder garantizar esa participación y también poder crear ambientes laborales seguros y saludables, que es el objetivo principal de este proyecto de ley. Gracias, Lu. Clarísimo, entonces. Y ahora cambiamos rotundamente el ángulo de la información, porque en unos días nada más, 26 de octubre, vamos a tener sesión y actividad dentro del recinto de nuestro Congreso de la Nación Argentina. Etiquetado frontal va a ser claramente una de las estrellas. Y para hablar sobre estas expectativas tenemos la voz del diputado David Schleret, del bloque PRO por la provincia de Neuquén, que decía lo siguiente. Bueno, me parece que en general hay conciencia de la necesidad de avanzar en dar un marco legal a un tema que es muy importante y muy relevante para la salud de los argentinos, porque la realidad nos muestra que una parte importante del pueblo argentino está mal alimentado y a otra parte del pueblo argentino
que quizás sea el tema previo a tratar, tiene problemas para alimentarse, ¿no? Pero bueno, de eso podríamos hablar en otro momento. Pero particularmente en el proyecto hay distintas opiniones respecto a algunos temas particulares o puntuales. Posiblemente en el debate, la votación en general sea de un gran consenso, y en cuestiones particulares hagan algunos matices o algunas opiniones que hagan que algunos diputados voten con alguna diferencia. Vuelvo a repetir, y esto lo ha mostrado o lo demuestra la cantidad importante de proyectos que se han ido presentando a lo largo del tiempo sobre este tema en particular, y evidentemente cada uno de estos proyectos, que son varios, plantean matices, no sobre la cuestión conceptual, sino fundamentalmente sobre algunos aspectos en particular. Así que yo avisoro una votación en general muy amplia a favor y con algunas diferencias en la votación en particular, no solamente de diputados del interbloque al que pertenezco, sino también de otros bloques que también lo han planteado expresamente. Bueno, aquí lo teníamos al diputado opositor promocionando, ¿no? Vaticinando lo que va a ser el acuerdo o el no acuerdo dentro del recinto este próximo martes 26 de octubre. Y para eso vamos a repasar la agenda parlamentaria para lo que queda de la semana que viene, porque antes, el lunes, también va a haber muchísima actividad de todos diputados y diputadas, porque hay 4 comisiones. En primer lugar va a estar la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanessa Siley, a las 12 del mediodía. Bueno, van a tratar temas varios y también van a tener invitados, ¿no? Por los cuales van a debatir principalmente el ministro nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y también la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También relacionado justamente a esta temática, Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha, a las 13:30 horas, temas a tratar también relacionados con la comisión anterior y muy relacionados a los ámbitos laborales. Comisión Familias, Niñez y Juventudes a las 3:30 de la tarde. También van a tratar temas muy importantes de cara a toda esta temática, a todos estos tópicos relacionados con las familias y las niñez y las infancias en general. Y por último, la comisión de las 5 de la tarde del día lunes. Recordamos, todas las comisiones van a ser presenciales. Va a ser la de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado nacional Carlos Heller, y va a tratar alivio fiscal, muerte perinatal, ley de oncopediatría, muy importante también, contrato de trabajo y también asignaciones familiares. El martes por la mañana, recordamos que el martes está la sesión, pero antes, muy tempranito, 9:30, va a tener lugar la Comisión de Discapacidad y va a tratar específicamente el símbolo de accesibilidad universal respecto al Día Mundial del Braille, para sumarnos, ¿no?, al Día Nacional del Braille. Y por último, la sesión especial convocada por el oficialismo va a ser a las 12 del mediodía. Y esto ha sido todo por hoy. Hemos recorrido las noticias parlamentarias más importantes en estos breves títulos, en esta hora de información. Los esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches.